¿Cómo están amigos, hermanos queridos? Aquí estamos en un preparándonos más. Sí, estamos preparándonos para la venida del Señor y es importantísimo que tú atiendas las enseñanzas de Jesús, las advertencias. Es cierto, es muy difícil revisar los temas escatológicos, aunque tampoco deberíamos concentrarnos en eso, deberíamos siempre mirar las escrituras con un todo armonioso partiendo de las palabras de Jesús. No nos olvidemos que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por los padres, por los profetas, y en sus postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, a cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, nos ha hablado en los postreros tiempos. Estos son los postreros tiempos desde, desde el día de Pentecostés, cuando la iglesia nace, ¿cierto?, por la obra del Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Jesús. Desde esos tiempos Jesús ya había advertido a todos nosotros, a su iglesia, de que vendrían tiempos complejos y es como un increciendo, van aumentando los tiempos malos, eh, aunque Dios sigue obrando con poder. Pero Jesús nos advirtió, Jesús nos mostró cuál era el camino y nos habló claramente por las Escrituras. Cuando hablamos del fin de los tiempos, es necesario partir siempre de la base del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Después de eso podemos ir a las cartas Paulinas, especialmente a Tesalonicenses, la primera, la segunda, también la carta de Pedro, bueno, y ahí uno puede ir, Timoteo, qué sé yo, puede ir aumentando un poco la revelación que el Espíritu Santo va poniendo. Ahora, lo importante, ¿por qué me animé a hacer este video? He estado revisando temas, volviéndolos a estudiar. Y me parece que el Señor nos está hablando que nosotros debemos prepararnos, no enredarnos en temas que el Señor no quiso revelarnos, la fecha y la hora de su venida. Hay escuelas muy interesantes, muy importantes, otras más actuales respecto a los temas del fin de los tiempos. Pero nosotros no queremos que tú ni yo también no queremos perder tiempo, aunque siempre es bueno estudiar las escrituras, pero me refiero a perder tiempo a que tú quieras saber cuándo. La respuesta de Jesús es que nadie sabe cuándo va a ser el día exacto, pero lo que tiene que quedarte en tu corazón es lo que Jesús quiere que tú hagas en este tiempo. Y ahí hay advertencias muy interesantes. Yo voy a volver a tomarlas, voy a volver a puntualizar sobre esto ya de una forma un poquito más profunda, no muy largo voy a intentar, pero va a ser importante. No sé si este video, esta transmisión la vamos después a editar para subir algo más conciso. Puede ser. Pero vamos a la escritura. Lo importante es que tú, a ver, la base es que tú tengas la fe correcta. Puedes creer en Dios, pero el punto no es ese. Hasta la escritura dice que hasta los demonios creen en Satanás, sabe que Dios existe y que es poderoso. Pero no basta con creer en Dios. Tú tienes que tener la fe verdadera, la fe correcta, pero lo importante es que Él viene. Eso es seguro. Lo seguro es que Él viene y lo estamos esperando con un anhelo. eh, pero las advertencias de Jesús son muy importantes para que tú las tomes en cuenta. Así que aquí tengo mi Biblia. Usa tu Biblia también. Voy a tratar de acomodarme aquí un poco con los audífonos. Los tengo puestos específicamente porque hay bastante bulla afuera y necesito escucharme para no desconcentrarme. Vamos adelante. En el nombre de Jesús vamos a tomar otra vez Mateo 24. Muy bien. ¿Qué quiero resaltar contigo hoy día? Vamos a ver en qué cosas debemos prepararnos. ¿Por qué debemos prepararnos? Y la escritura, ¿qué enseña? Muy bien, veamos. Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, estoy leyendo el verso 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Ahí me voy a acomodar, aquí tengo mi Biblia. Ojalá tenga la tuya y la puedes ir revisando conmigo. Estamos en el verso 3 del capítulo 24 de Mateo. ¿Cuándo serán estas cosas? Está hablando de la destrucción del templo, ¿cierto? Jesús. Y también los israelitas y los discípulos asocian, ¿verdad?, que el fin de los tiempos, la destrucción del tiempo estaba asociada con el fin de los tiempos, por una cuestión conceptual donde ellos creían que eso era el fin del mundo, ¿verdad? Pero sabemos que no fue así. El templo fue destruido en el año 70 eh, por Tito, en el 70 después de Cristo. Pero aquí no solo queremos hablar de eso, eso tú lo puedes ver claramente en la historia, hay buscadores hoy día, puedes ver todas esas situaciones muy, muy fácilmente, hay videos, documentales, bueno. Vamos a la escritura, el punto es que Jesús no solo le habla de la destrucción del templo, sino que les habla del fin del mundo, porque ellos le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y ahí es donde nosotros necesitamos asentar nuestra visión. Eh, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Leamos una vez más, una vez más. Eh, ¿Qué es lo que responde Jesús? Lo primero que responde es, mirad que nadie os engañe. ¿Respecto de qué? Porque habrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Esto ocurre desde el comienzo de la iglesia neotestamentaria. Desde ese tiempo hasta este tiempo que han pasado eh, cerca de 2000 años, ¿verdad? Ya han habido gente que cree o dice, ¿cierto?, que son un Mesías, un Salvador, no necesariamente este Mesías esperado por los israelitas y todo y el mundo, sino Mesías, salvadores. Yo voy a salvarlos, yo los voy a sacar de esto. Yo soy la respuesta a ustedes. Yo pondré fin a la maldad o al, qué sé yo, a los asaltos, a los robos. Pero finalmente no es así. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? Y dice además, oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Entonces, la otra advertencia de Jesús es que nosotros debemos tener cuidado y no asustarnos. Voy a sacarme igual esto ya. Ojalá no escuchen tanta bulla, pero así yo me puedo mover los lentes porque me molestan. Pero veamos. Dice, hay guerras y rumores de guerra y ustedes no deben asustarse porque dice, ¿por qué dice Jesús? Miren que no se asusten o no se turben porque esto es necesario que todo esto acontezca, ¿cierto? Pero aún no es el fin. Estoy leyendo el verso 6. Aún no es el fin. ¿Qué más ocurrirá? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto está ocurriendo y ha ocurrido desde muchos años, pero si nosotros vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que estos relatos van incrementando, van creciendo en intensidad. La maldad del hombre va aumentando, ¿verdad? Y hoy día tenemos el panorama de que hay rumores de guerra muy importantes y hay guerras y rumores de guerras, ¿cierto? Pero no se alarmen, dice Jesús, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no viene el fin. Piensen así, el corazón de Jesús, maravilloso, pastoral, es un padre, Él quiere cuidarnos. Él sabía que nos convenía que Él se fuera porque comenzaría el tiempo de la iglesia, el tiempo donde el Espíritu Santo estaría en nosotros y en medio nuestro. Entonces, es la familia de Dios, la iglesia del Señor, y Él quería dejarnos advertencia a todos los discípulos de Jesucristo, quería advertirnos que vendrían tiempos complejos. Desde el principio iban a empezar a haber hombres que quisieran engañarlos, falsos profetas, falsos cristos, habrían guerras y los discípulos podrían turbarse, asustarse, decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto, Señor?
pero el Señor ya nos había advertido que todo esto ocurriría y tenemos pestes históricas que en el caso eh, de la peste negra o algunas pestes ahí también que hubieron, la gripe española, mató muchísima gente. Entonces Jesús ya lo había advertido. Y bueno, la última que tenemos es el COVID, ¿verdad? Por ahí anda sonando otra que suena más a comercio que a algo real. Pero bueno, cada uno tiene que orar y ver. Pero lo importante es que Jesús nos advirtió que iban a haber guerras, terremotos, eh, pestilencias, hambres, hambrunas. eh, por ahí hay autores y teólogos muy importantes que dicen que esto ya, y nosotros creemos igual, que esto ya comenzó hace rato, que estos caballos de Apocalipsis ya andan rondando algunos sectores donde hay hambre, hay mortandad, hay guerras, ¿verdad? Pero va como increciendo, va creciendo esta intensidad hasta que el Señor venga. El Señor no ha venido y lo estamos esperando, pero todo esto Jesús nos advirtió para que tú y yo juntos nos preparáramos para su venida. Entonces, ¿cómo hay que prepararse? Primero, tenemos tener el cuidado de no ser engañados. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia que encontramos en el verso 6 de Mateo 24 es que no nos asustemos cuando veamos estas cosas. No nos turbemos, en nuestro corazón no se alarme, no nos llenemos de ansiedad, porque todo esto es necesario. El verso 8 dice que esto es principio de dolores. Algunos dicen que es como una preñez, una mujer que está embarazada, ¿verdad? Empieza a aumentar sus dolores de parto en las últimas semanas y así, ¿cierto? Este principio de dolores, ya cuando empiezan a intensificarse estas señales. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una tribulación. Esto también ya ocurrió en distintas partes del mundo, en el Oriente, en China en su tiempo, ¿verdad? En países musulmanes, en África también hay persecución, hay hombres que han sido capturados porque son cristianos, lugares de culto que han sido quemados, hay gente que sí ha sido aborrecida, bueno, desde la antigüedad, desde el primer mártir que es Esteban probablemente, ¿cierto? Desde ahí en adelante, Juan Hus, por ejemplo, fue quemado vivo. Hombres y mujeres de Dios, discípulos de Jesucristo que han sido una molestia para los poderes fácticos de esos tiempos y han sido quemados, matados y aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Joan Bouin, por ejemplo, también se le torturó prácticamente emocionalmente con su hija, con su mujer, mientras pasaban hambre. Le decían, si tú niegas a Cristo, quedas libre, pero él no negó a Jesús y se mantuvo firme. Seguramente este y muchos hombres habían leído la Escritura y sabían que esto era parte del proceso que debíamos vivir y se mantuvieron firmes como el mismo Señor nos enseña. Nuestra fe nos debe mantener firmes porque hay promesas de Jesús y advertencias para que nosotros no nos asustemos, no nos turbemos, no neguemos nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos? Resumiendo, tenemos que tener cuidado de no ser engañados, de no asustarnos, ni turbarnos, ni ponernos ansiosos, sabiendo que todo esto es necesario, saber que van a seguir entregando a muchos discípulos a las cárceles, algunos van a ser muertos, eh, y el verso 10 dice que la advertencia es que muchos van a tropezar. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es muy triste sin duda, pero es parte de la advertencia de Jesús.
El 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí tenemos que tener cuidado. No es la misma advertencia del verso 4, donde muchos dirán, yo soy el Cristo. Aquí estamos hablando de falsos profetas, de personas que enseñan falsedades. Y hoy día hay muchos, hay muchos. Uno tiene la tentación de nombrar algunas cosas, pero creo que no es necesario. Pero hay en las redes sociales una cantidad de mentiras, de falsas profecías, de falsas enseñanzas. El tema es que hay muchos que están siendo engañados. Ese es el problema. Y Jesús advierte, tengan cuidado. Nosotros debemos ser como los bereanos. Ahí revisen Hechos, me parece que 17, cuando Jesús está en Tesalónica, anda por ahí en ese sector y pasa a Berea, y en Berea los hermanos eran mucho más nobles que los griegos. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras para saber si esto, lo que decía Pablo, era verdadero, correspondía a las escrituras. Y tú debes ser como los bereanos. Necesitas escudriñar la escritura para saber si lo que te estamos diciendo es correcto, tiene una armonía bíblica, no está haciendo... Primero, tienes que tener cuidado de que no sea un texto sacado de contexto, porque eso es un pretexto, ¿cierto? Por ejemplo, solo te voy a poner un ejemplo, el texto que se usa, calle la mujer en la congregación, evidentemente está muy mal usado. No, Pablo, ni Dios, ni Jesucristo han tenido problemas con las mujeres. De hecho, habían discípulas en medio y sabemos la importancia de la mujer que tiene en la familia, en la iglesia, en todo ámbito, en todo ámbito. Pero así se usan textos fuera de contexto. El otro texto que se usa muy mal es que las mujeres deben estar sometidas bajo los hombres, y eso es un error doctrinal en el sentido de que ese texto está inmerso en Efesios, en el contexto de la carta de los Efesios, donde en una parte puntual, después de que Pablo dice así, que debemos ser llenos del Espíritu, dice cómo alabando, cantando salmos, alabando uno a otro, sometiéndonos los unos a los otros, y ahí Pablo explica cómo somos llenos del Espíritu en ese estar y ponernos voluntariamente el uno bajo el otro, y lo especifica con las mujeres, con los hombres, con los niños, con los trabajadores, con los empleadores, cómo podemos ser llenos del Espíritu día a día en nuestro contexto, y se ha sacado el texto de la mujer para usarlo y mal usarlo. Así hay un montón de situaciones que tú te vas a encontrar donde realmente se usa muy mal el texto y se usa como pretexto, en este caso, para disminuir la participación o la, eh, lo importante de la vida de la mujer en todo ámbito. Y eso es un error. Y lo que te estoy diciendo no tiene nada que ver con renovación. Esto está escrito desde hace muchísimo tiempo, y tú puedes ver ahí las cartas paulinas como Pablo saluda a las hermanas porque son muy importantes, diaconisas, probablemente algunas pastoras según algunos relatos bíblicos. Así que bueno, solo ejemplos para decirte que hay muchos falsos profetas, y en estos últimos tiempos se están incrementando evangelios de la prosperidad, evangelios donde el hombre está en el centro, te va a ir bien, piensa positivo, visualiza cosas buenas porque te va a ir bien. Queridos míos, eso no es el evangelio de Cristo. Así que ten cuidado de que tú tengas la verdadera fe. La verdadera fe es lo primero que debes cuidar. ¿Y qué es la verdadera fe? La verdadera fe viene del mensaje correcto, y el mensaje correcto es el evangelio del reino de Dios. El evangelio que predicó Jesús, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que la iglesia predica hoy, es el evangelio del reino de Dios. La buena noticia donde Dios vuelve a gobernar, ¿cierto?, sobre todas las cosas a través de un rey. Ese rey es Jesucristo.
Dios mismo bajando a la tierra, haciéndose hombre, vaciándose para estar con nosotros, con una vida correcta, perfecta, sin pecado, hizo grandes maravillas, sus prodigios son conocidos en todas partes y murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos y fue levantado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque no había pecado en él y la paga del pecado es muerte. Él no podía morir porque no había pecado y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú lo puedes revisar en toda la Escritura, fíjate en ella en Apocalipsis, el nombre que tiene el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es gobernante de gobernantes. Él es Señor y toda rodilla se doblará delante de Él un día. Ese es el Evangelio correcto. No importa si es a través de cine, a través de mimos, a través de letras, a través de esta misma predicación que acabo de hacer muy breve. Según tu gracia, predica la verdad para que las personas que saben el Espíritu Santo, ¿qué hará? Los convence de pecado primero. Y luego al convencer de pecado, abre los ojos de que Jesucristo es el Señor y que deben renunciar a todos, especialmente a su voluntad, para hacer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa voluntad está escrita aquí en la palabra de Dios. Hay pasajes muy claros donde Jesús dice que debemos hacer. Él mismo dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y el verso anterior dice así, toda potestad me es dada, toda autoridad, por tanto les digo, id y haced discípulos. Entonces tú debes ser un discípulo de Jesús como yo soy un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y debemos nacer de nuevo, para eso nos bautizamos. ¿Cómo nos bautizamos? Pagando un precio, que es renunciando a todo, entregándolo todo a la mano del Señor, y nosotros ahora ya no somos dueños, sino administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. Eso incluye a nuestra esposa, a nuestros hijos. Muy bien, teniendo el Evangelio verdadero, recuerda que Pablo dice que cualquiera que predique otro Evangelio es anatema, y hay muchos anatemas hoy día, lamentablemente, hombres y mujeres que están predicando evangelios donde están poniendo al hombre en el centro, y al poner al hombre en el centro están incluyendo doctrinas que Jesús nunca enseñó y tergiversan las escrituras para acomodarse y legislar en favor del pecado. Así que nosotros fuimos llamados a santificación. Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y el modelo de vida que Dios nos llamó, ¿cierto? Como su propósito eterno es que seamos como Jesús. Y para eso el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, y nosotros necesitamos caminar en esa verdad, humillarnos todos los días para poder obedecer al Señor por medio del Espíritu Santo. Esto no son obras humanas, es una obra de Dios por medio de su Santo Espíritu, el cual recibimos en las aguas del bautismo. Muy bien, todo eso para entender que debes cuidar tu fe. Cuando tienes la fe correcta, entonces debes cuidarla. Debes leer la Escritura constantemente, debes estudiarlas, debes ser como los bereanos, no tragarte cualquier cosa, acostumbrarte a que la mentira que viene de Satanás y que entra por tus ojos, por tus oídos, a tu mente, tú la deseches y pongas todos los días verdad, la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien, estoy parafraseando y mezclando algunos textos, pero todo eso que estoy diciendo es absolutamente bíblico. Y dice el 13 de Mateo 24, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una perseverancia. Este texto es muy claro, el que persevere hasta el fin será salvo, porque la salvación es en un momento, pero también está en el tiempo. Soy salvo, pero también seré. Es hoy, no es hoy, pero también es hoy, y también es mañana. Hay un proceso que debemos caminar.
Muy bien. Y el 14 dice, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué Evangelio sería predicado? El Evangelio del Reino de Dios. Estoy leyendo el verso 14, no te olvides. Y este Evangelio del Reino de Dios, donde Jesucristo es Señor, ¿cierto? Será testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien.